Hola chicos, en videos anteriores les he estado mostrando, una forma de poder trabajar con AutoCAD Plan 3D y de cómo sacarle un máximo provecho. Bien, si eres una persona que trabaja en el diseño de tubería, pues bueno, este programa podría cambiar totalmente la regla del juego. Y es que con este programa nosotros podemos, por ejemplo, aparte de que podemos trabajar, por ejemplo, con especificaciones, podemos trabajar también generando isométrico y bueno, en este video nos vamos a enfocar a cómo sacar, por ejemplo, elevación, vistas y elevaciones, pues, de una forma automática. Bien, chicos. Una vez que tenemos nuestro modelo como lo que están viendo en pantalla, tenemos ya nuestros trazos, vamos a pasar a la parte de generar vistas y algo que tiene el programa es que tú puedes, puedes personalizar tu formato, dependiendo de tu empresa, lo puedes personalizar y las vistas se van a generar automáticamente en tu formato. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a la parte de Home y le vamos a decir una vista orto, ¿ok? Aquí nos va a aparecer, por ejemplo, el nombre que le vamos a poner a nuestro planito. Le vamos a dejar nuevo. Y en este caso le vamos a poner una planta, el nombre de planta general, ¿ok? Bueno, aquí es muy importante, chicos, tener, por ejemplo, tenemos que tener, por ejemplo, definido nuestro formatito. Un formato que, por ejemplo, lo único que tienes que hacer, chicos, es, por ejemplo, guardar tu formato. En este caso, yo aquí tengo el formato de la empresa donde trabajo actualmente. Lo único que tienes que hacer es guardarlo con formato TWT y es todo lo que tienes que hacer. Es lo único que tienes que hacer y lo vas a guardar aquí dentro de template. Bueno, una vez que tienes tu formato, le vamos a dar aquí a abrir y listo, chicos. Ya tenemos el nombre y tenemos, elegimos en este caso el formato de nuestra empresa. Le vamos a decir OK y listo, chicos. Aquí tenemos ya, listo, ya tenemos el formato personalizado. Bien, miren. Como ustedes pueden ver, hay un cubo que encierra totalmente nuestro diseño, chicos. Aquí está. Y es que todo lo que está dentro del cubo es lo que va a salir en la vista en planta que vamos a sacar. Si tú quieres sacar una vista lateral o una vista superior, inferior, miren, ahí está. Lo que tú quieres, lo que tú necesitas, en este caso, sacar en planta, tiene que estar dentro del cubo. Bien. En este caso, yo voy a configurar que quiero una vista en planta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, como pueden ver dentro lo que es aquí el cubito que nos permite configurar o mover la vista que necesitamos. Si es una vista, por ejemplo, superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda. En este caso, chicos, para que me pueda sacar una vista en planta, tengo que venir aquí, chicos. Miren, en este cubito es donde nosotros vamos a elegir. En este caso, yo voy a elegir top. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando yo elegí la opción top? Es que este recuadro blanco se posicionó en la parte superior y es que todo lo que quede debajo de este recuadro blanco es lo que va a salir dentro, va a salir como planta general. Si yo quisiera sacar una vista frontal, de igual manera en este cubito, miren, aquí tenemos diferentes representaciones, le vamos a dar una vista frontal y miren, ahí está, como pueden ver, si yo quisiera sacar una vista frontal, que de igual manera lo vamos a hacer, miren, ahí está, se posicionó este recuadro indicándome que todo lo que esté detrás de este cuadro blanco es lo que va a salir. En este caso lo voy a cambiar a top y listo. Voy a cambiar a una vista, por ejemplo, una vista en planta, aquí con el cubito. Bien, primer paso, elegir la vista que necesitamos. Bueno, dentro de esta opción tenemos, por ejemplo, este cubito que nos dice si queremos que se oculten las partes que no se deben de ver, por ejemplo, de un elemento cuando estamos sacando vistas en planta. Yo le estoy indicando que me oculte todas las líneas, o sea, todas las líneas que están debajo de otra, ¿ok? Bueno, una vez que ya configuramos estas dos partes, chicos, pues de igual manera podemos trabajar la escala, chicos. En este caso yo lo voy a dejar a 1 a 40, le voy a decir OK y listo, chicos. Miren, listo, ya el programa en automático, miren, me generó un cuadro, mira, ahí está. Aquí el programa ya me generó la vista en planta, miren, ahí está, la voy a mover dentro de mi formato y listo. Listo, chicos, miren, ahí está. Lo tenemos, chicos, listo. Tenemos una vista en planta y a escala 1 a 40. Bien. Si necesitamos sacar una nueva vista, vamos a hacerlo aquí. Le vamos a decir nueva vista. Aquí te va a pedir cuando tú tienes, por ejemplo, varios diseños 3D dentro de tu proyecto de plan 3D. Entonces yo voy a elegir aquí este archivo que lo tengo como com 12150, ¿ok? Le voy a decir OK
Y nuevamente, muchachos, como pueden ver, miren, ahí está. En este caso, yo le voy a decir que quiero una vista frontal. Miren, vamos a sacar una vista frontal y listo. Voy a cambiar mi cubo frontal y listo, chicos. Igualmente, le voy a decir que quiero que me oculte todas las líneas, o sea, lo que no se debe de ver. Si tenemos dos elementos y uno pasa por la parte de atrás, le estamos indicando al programa que esa parte, pues, que no sea visible. Le decimos OK y miren, ahí está. El programa en automático lo hizo. Miren, vamos a un clic, listo, chicos. Miren. Aquí tenemos, y voy a sacar del formato las dos vistas para que ustedes puedan apreciar que realmente, pues, el tiempo que podemos optimizar nosotros a la hora de trabajar con este programa. Miren, esta es mi planta general. Miren, me lo hizo totalmente escala 1:40. Y lo único que tenemos que hacer nosotros prácticamente, pues, es la calidad. Meterle un layer, si le vamos a meter acotaciones, anotaciones y listo, chicos. Miren. Lo tenemos totalmente de una forma automático y esto optimiza los tiempos de tu diseño. Es decir, prácticamente con que tú tengas tu modelo 3D, lo tengas totalmente definido, pues con este programa pues podemos sacar las vistas y bueno, y esto te va a tener, bueno, te va a dar la oportunidad pues de hacer tus proyectos de una forma más rápida y sabemos que hoy en día pues las personas que tienen la habilidad de manejar un programa como es AutoCAD, AutoCAD Plan 3D, Revit, pues son personas competitivas y es por eso que de igual manera te invito a un curso, a una masterclass que la tenemos prácticamente, pues estamos en espera de que se unan las primeras 10 personas que se unan a este curso, pues prácticamente vamos a iniciar con ellos donde le vamos a enseñar totalmente desde cero, pues cómo diseñar tubería, especificaciones, normas y totalmente todo. Si no tienes experiencia, pues no te preocupes porque aquí te vamos a enseñar el paso a paso. La persona que lo va a impartir también es el ingeniero Diego Hernández, una persona con más de 20 años trabajando con maquetas electrónicas. Y bueno, él conoce de inicio a fin la parte de AutoCAD Plan 3. Bien, espero que este video te guste y lo pongas en práctica y veas el potencial que tiene este programa y que hoy en día pues te podría convertir en una persona totalmente competitiva. Así que nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu poderoso like y nos vemos en un próximo video.